No vives en el mundo, vives dentro de tu interpretación de él. Puede parecer extraño escuchar esto por primera vez, pero ¿y si te dijera que la realidad que crees vivir es simplemente un reflejo, no de lo que sucede afuera, sino de lo que silenciosamente has decidido aceptar como verdad? Sí, así es. No es el mundo lo que dicta quién eres. Es lo que asumes ser lo que organiza el mundo que te rodea. Y antes de que esto suene a charla mística o positividad tóxica, quiero que me acompañes hasta el final, porque lo que te voy a mostrar aquí no es una opinión, es pura lógica, basada en la observación, la práctica y los resultados. No es una promesa vacía, es una invitación a dejar de vivir en piloto automático y comprender finalmente cómo funciona realmente tu vida. Neville Goddard, uno de los grandes pensadores sobre la conciencia y la realidad del siglo pasado, afirmó que el mundo exterior es simplemente un espejo, un eco, de lo que asumimos internamente. Y si eso es cierto, entonces, todo lo que ves, sientes y experimentas hoy es solo el ayer de tu mente, una copia retrasada de lo que asumiste sin darte cuenta. Así que, respóndeme, ¿qué estás asumiendo? Quizá te sientes estancado, siempre intentando resolver los mismos problemas, siempre luchando porque las cosas sucedan. Lo intentas, te esfuerzas más, y justo cuando parece que va a funcionar, algo se te escapa de las manos, como si una fuerza invisible insistiera en mantenerte en el mismo lugar. ¿Y si te dijera que esa fuerza invisible eres tú? Sí, no tú como persona, sino como conciencia, porque lo que sientes como real, incluso sin saberlo, se sostiene las 24 horas del día gracias a esta identidad que llevas como una prenda vieja. Y hasta que no cambie, el mundo no cambia. Probablemente lo hayas notado. Cuando estamos enojados, todo parece salir mal. Cuando nos sentimos derrotados, nada fluye. Cuando estamos en paz, ocurren casualidades. Se abren puertas, aparecen personas, surgen oportunidades de la nada. ¿Por qué? Porque no es el mundo el que cambia. Es la lente a través de la cual lo interpretas. Y esa lente, amigo mío, eres tú. Pero hay un problema. La mayoría de la gente vive cegada por esta lente. Reaccionan constantemente a lo que les muestran los sentidos, como si todo fuera definitivo. Creen que la realidad es soberana, que necesitan esperar a que las cosas mejoren afuera para sentirse mejor por dentro. Y ahí es donde se instala la prisión. Porque quienes viven esperando que lo externo cambie, se vuelven rehenes de él. Quienes necesitan que el mundo mejore le entregan su propio poder. Pero, ¿y si no tuvieras que esperar? ¿Y si pudieras ahora mismo crear una nueva realidad desde dentro, sin depender de la suerte, un esfuerzo desmesurado ni de las circunstancias favorables? ¿Y si existiera un camino más tranquilo, más auténtico y más profundo? Ese camino existe. No se basa en un optimismo ciego ni en repeticiones vacías frente al espejo. Se basa en algo que siempre ha estado contigo, pero que has olvidado cómo usar: tu imaginación. ¿Sí? Así es. La imaginación, cuando se siente con convicción, es la semilla de toda realidad. Pero cuidado, no hablo de soñar despierto ni de visualizar un coche nuevo al final del día. Hablo de habitar tu nuevo yo. De entrar de verdad en un estado interior donde lo que deseas ya existe, ya existió, ya sucedió. Ahí es donde comienza la verdadera magia. Pero no de la forma en que te han enseñado. No hay una fórmula mágica. No hay un piensa en positivo y el universo te lo dará. Lo que descubrirás en este video es algo más. Cómo asumir, con claridad y naturalidad, una nueva identidad interior y mantenerla con tanta presencia que el mundo exterior no tenga más remedio que plegarse a ella. Porque el mundo no reacciona a lo que quieres. Responde a lo que asumes. Y eso es lo que nadie te dijo. En los próximos minutos, comprenderás por qué tu realidad actual es solo un viejo reflejo. Descubrirás cómo escapar de la trampa de los sentidos, cómo dejar de reaccionar y empezar a crear. Comprenderás de forma sencilla y práctica cómo funciona la dinámica entre la imagen interna y la manifestación externa. Y lo que es más, aprenderás a usar tu imaginación con propósito, cómo transformar lo invisible en inevitable. Cómo cultivar lo nuevo con tanta naturalidad que se convierta en parte de ti, incluso antes de que el mundo lo reconozca. Este video no trata sobre motivación, trata sobre responsabilidad creativa y, sobre todo, sobre libertad.
la libertad de elegir qué creer, de decidir quién ser, de habitar finalmente la realidad que deseas. Así que, dale a me gusta, compártelo con quien necesite escucharlo y suscríbete al canal, porque el algoritmo de YouTube solo ofrece este tipo de contenido a quienes indican que quieren más. Pero sobre todo, permanece presente, porque el viaje que comienza ahora puede cambiarlo todo, y todo comienza en tu interior. Ahora que has empezado a cuestionar qué es real y qué es un reflejo, identifiquemos lo que realmente está sucediendo. Porque no se trata solo de mentalizar, se trata de reconfigurar desde dentro tu forma de moverte por el mundo. La verdad es esta: no vives los hechos, vives los significados que les das. Dos perspectivas pueden ver la misma situación e interpretarla de maneras completamente opuestas. Un despido, por ejemplo, puede ser el final o el principio. Puede ser la sentencia de fracaso o el nacimiento de una nueva identidad. Y la diferencia entre estos dos escenarios no está en los hechos, está en quién mira. Y quien mira, eres tú. Pero, ¿cuál tú? ¿El tú que aún carga con el dolor del pasado, las creencias heredadas, el miedo al fracaso, el apego al control? ¿O el tú que decidió ya no vivir reaccionando a lo que ve, sino creando a partir de lo que siente como verdad? Esa es la pregunta central. La mayoría de la gente vive con la ilusión de que solo se siente bien cuando todo va bien, que solo puede confiar cuando todo le favorece, que solo puede ser feliz cuando las condiciones son ideales. Pero esto es un engaño de los sentidos, un condicionamiento ancestral, una trampa sofisticada que nos hace posponer nuestra propia plenitud a un futuro que nunca llega. ¿Y si te dijera que la realidad no es un lugar, es un espejo? ¿Sí? Lo que llamas vida real es solo una respuesta a tu estado interior, a tus convicciones silenciosas, a lo que has asumido, incluso sin darte cuenta. Y por eso, cambiar el exterior sin cambiar el interior no funciona, porque el reflejo nunca cambiará ante la imagen. Neville Goddard dijo: una suposición, si persistes, se consolidará en un hecho. Y lo que intentaba mostrarnos no era una técnica, era una verdad estructural, que la conciencia es la única realidad y que todo lo que vemos es proyección, no creación independiente. En otras palabras, la realidad no te sucede, la estás moldeando tú. Pero no te preocupes, esto no significa que tengas la culpa de todo lo que ha sucedido en tu vida. Significa que eres más poderoso de lo que te han enseñado a creer, que tienes dentro de ti la capacidad de adoptar una nueva postura interna y con ello cambiar tu experiencia externa de forma natural e inevitable. Pero esto solo ocurre cuando decides salir del modo supervivencia, cuando dejas de ver la vida como una serie de problemas por resolver y empiezas a ver todo como un reflejo de quién eres. Y ahí es cuando la llave gira, porque todo empieza a organizarse no en función de lo que deseas, sino de lo que aceptas. Puedes desear la libertad, pero si te aceptas como rehén, la vida te pone más cadenas. Puede que desees prosperidad, pero si sigues sintiéndote indigno, el universo responde con escasez. Puede que desees amor, pero si en el fondo crees que no es suficiente, lo que vendrá será ausencia. ¿Lo ves? No se trata de merecer, se trata de sostener. No se trata de querer, se trata de ser. Y quizás este sea el mayor descubrimiento de todos, que no necesitas permiso para cambiar. No necesitas que el mundo mejore primero. Las condiciones no tienen que ser perfectas. Solo necesitas decidir en el fondo que lo viejo ya no te sirve. Y de eso se trata este video. De cómo escapar del rol de víctima de la realidad y convertirte en su fuente creativa. De cómo usar tu imaginación conscientemente, no como una vía de escape, sino como una dirección, como un mapa, como una herramienta viva para la transformación. Exploremos cómo dejar de vivir respondiendo a lo que te muestran los ojos y empezar a vivir en sintonía con lo que tu corazón ya sabe. Pero primero, deja un comentario.
¿Qué sientes que necesitas dejar atrás hoy? ¿Qué vieja versión de ti mismo sigue al mando? Porque con solo escribir ya estás empezando a declarar tu nueva identidad. Y ahora, profundicemos. Porque la siguiente parte no se trata de comprender con la mente, se trata de activar con el corazón. ¿Nos unimos? Todo comienza con el condicionamiento. Desde que nacemos, aprendemos a confiar en los 5 sentidos como los jueces supremos de la realidad. Vemos, oímos, tocamos, sentimos y concluimos. Esto es cierto. Y basado en esta conclusión, moldeamos nuestras creencias. Pero hay un detalle que nadie te contó. Lo que los sentidos muestran es pasado. Sí, lo que ves hoy no es la causa, es la consecuencia. Es el trazo visible de algo que comenzó mucho antes, dentro de ti. Imagina el mundo como un gran espejo, solo que un espejo con retraso. El reflejo que te muestra ahora no es lo que estás haciendo ahora mismo, sino lo que has estado asumiendo durante días, semanas, a veces años. Y mientras sigas creyendo que el reflejo tiene su propio poder, seguirás persiguiendo la imagen. Intentarás cambiar el espejo sin cambiar tu rostro. Y ese es el error central. La mayoría de la gente vive en modo reactivo. Intentan apagar incendios, corregir defectos, resolver problemas, todo con buenas intenciones, por supuesto, pero sin darse cuenta de que intentan cambiar el efecto sin tocar la causa. Vives como un jardinero frustrado que no entiende por qué solo crecen espinas, incluso después de haber arrancado las flores marchitas, pero nunca se ha parado a mirar la raíz. La raíz es tu estado interior, y este estado no es un pensamiento, no es una emoción fugaz, es una sutil combinación de lo que crees, sientes y consideras tu identidad. Es tu yo silencioso, el que llevas cuando nadie te ve, el que repites mentalmente cuando estás en la oscuridad a punto de quedarte dormido. Es este yo el que manda, no el que muestras en Instagram, no el que le dices a la gente, sino el que realmente crees ser, incluso sin palabras. Y hasta que este yo silencioso cambie, el mundo tampoco cambia. Puedes leer libros, tomar cursos, repetir mantras, pero si sigues sintiendo lo mismo, el reflejo sigue siendo el mismo, porque el espejo no obedece a lo que dices, responde a quién eres. Y ahí es donde entra en juego el poder de girar la llave. Pero tranquilo, girar la llave no es un acto mágico, no es una euforia espiritual, es una decisión consciente de dejar de reaccionar a lo visible y empezar a aceptar lo invisible como verdad. Es atreverse a confiar en lo que aún no ha sucedido. Es dejar de mirar tu cuenta bancaria y ver escasez y empezar a mirar hacia adentro y a mantener la prosperidad, aunque las cifras digan lo contrario. Es dejar de buscar amor afuera y empezar a sentir en tu interior que ya eres amado, ya eres digno, ya eres suficiente, aunque el silencio exterior grite lo contrario. Esto es lo que Neville Goddard llamó asumir el estado deseado, no como una huida, sino como una creación. Y la creación comienza cuando decides dejar de vivir esperando que la vida te demuestre algo, y empiezas a hacer la prueba, la evidencia viviente de una nueva posibilidad. Pero seamos honestos, esto da miedo, porque la mente ha sido entrenada para reaccionar, para buscar la lógica, para esperar seguridad. Quiere ver para creer, pero de lo que hablamos aquí es de lo contrario, es creer para ver. Y en este punto aparece la resistencia. La duda susurra, ¿y si no funciona? El miedo grita, ¿y si me engaño? Y los sentidos, como soldados leales, demuestran que nada ha cambiado. Y es entonces cuando muchos se rinden, porque confunden la realidad con la verdad. Pero presta atención, la realidad solo es el escenario actual. La verdad es lo que decides defender aunque el escenario la niegue.
Y esa decisión lo cambia todo. No es ruidosa, no necesita aplausos, sucede en silencio, dentro de tu habitación, en medio de tu rutina, en ese momento en que todo dice ríndete y eliges quedarte. No por terquedad, sino porque lo entendiste. Entendiste que la vida no responde a la voluntad débil, responde a la convicción silenciosa, la que no grita, sino que sostiene, la que no ruega, sino que declara, la que no espera, sino que vive como si ya fuera. Y ahí es cuando el mundo empieza a ceder, a veces lentamente, a veces inmediatamente, pero siempre responde, porque el mundo no tiene voluntad propia. Es el reflejo retardado de tu conciencia, como una película ya filmada, que ahora se estrena. Y si quieres cambiar el siguiente acto, necesitas cambiar el guión que escribes en tu interior. Ahora, sin esperar condiciones, sin confiar en pruebas, sin preguntarte ¿cuándo sucederá? Porque la respuesta siempre será cuando ya no necesites la respuesta, cuando el deseo deje de ser algo que buscas y se convierta en algo que ya eres. Y eso requiere práctica. No práctica externa, sino un ensayo interno, un hábito emocional de volver cada día a la escena final, aquella donde todo ya sucedió, donde la paz ya está presente, donde la nueva versión de ti ya vive como si nunca hubiera sido otra cosa. Este es el secreto de quienes crean con intención. No luchan contra lo que sucede. Simplemente no obedecen, observan el caos y permanecen en paz. Observan la demora y conservan la confianza. Observan la ausencia y siguen asumiendo la presencia, porque saben que todo lo visible ahora es viejo y que lo nuevo ya está naciendo, no fuera, sino dentro de ellos. ¿Te das cuenta del poder de esto? Puedes dejar de intentar forzar el cambio. Puedes dejar de intentar convencer al mundo. Puedes dejar de intentar arreglarlo todo. Y en cambio, asume. Asume lo que quieres. Asume quién quieres ser. Asume que el fin ya ha sucedido. Y vive como alguien que ya sabe, como alguien que ya es, sin aspavientos, sin ansiedad, con la serenidad de quien comprende que todo empieza en el interior y termina en el exterior. Aquí es donde todo se vuelve más sutil y más poderoso, porque comprendes que el mundo exterior es un reflejo y que el cambio comienza en el interior. Pero surge la siguiente pregunta: ¿cómo mantener este nuevo estado de forma natural, incluso cuando todo a tu alrededor aún refleja lo antiguo? Esta es quizás la parte más desafiante y la más transformadora, porque el mundo pondrá a prueba tu convicción, te mostrará señales contrarias, intentará provocarte, y no porque el mundo sea cruel, sino porque sigue reflejando la frecuencia anterior. Es solo un eco, un residuo, un retraso. Y si reaccionas, alimentas el viejo ciclo de nuevo. Pero si simplemente no reaccionas, sucede algo increíble. Rompes el bucle. Es como un tocadiscos rayado que siempre reproduce la misma melodía. Pero con solo levantar la aguja un segundo, el sonido se detiene. El disco gira, pero el sonido se detiene. Y en el silencio que desciende, nace la oportunidad de tocar una nueva canción. Esta pausa, esta no reacción, es uno de los actos de poder más grandes que existen, porque no requiere esfuerzo, requiere presencia. La presencia de alguien que comprende que ya no está jugando el juego de los sentidos, que no necesita que todo cambie primero para sentirse como nuevo, que ya ha decidido quién es y vive como si ya lo fuera. Y esto no tiene nada que ver con la negación. No se trata de cerrar los ojos a los hechos, sino de abrir los ojos interiores a la fuente. No estás fingiendo que todo está bien. Estás sosteniendo una realidad más profunda y verdadera, aunque sea invisible a los ojos. Y este sustento, con el tiempo, se vuelve natural. Es como mudarse de casa. Al principio todo es extraño. Los olores, los sonidos, el camino al supermercado. Pero con el tiempo, ese nuevo lugar empieza a resultarte familiar. Empieza a sentirse como tú. Y un día, ya ni siquiera recuerdas cómo era el anterior.
Lo mismo ocurre con los estados de conciencia. Al principio, el nuevo tú parece un atuendo prestado. Tienes que acordarte de ponértelo, ensayarlo, mantenerlo, pero después de un tiempo, ese atuendo se convierte en piel y ya no necesitas fingir. Eres tú. Pero para llegar ahí, tienes que cultivarlo. Y aquí viene la práctica más poderosa de todas. Habitar el final. Habitar el final no se trata de visualizar un futuro lejano. Se trata de situarte, aquí y ahora, en el estado donde lo que deseas ya se ha realizado. No como un deseo, sino como un hecho. No como una esperanza, sino como una identidad. No deseas ser próspero. Eres una persona próspera en transición. No deseas amor. Eres un ser querido que se redescubre. No deseas sanación. Eres una persona sana que está dejando atrás los últimos síntomas de su pasado. ¿Notas la diferencia? Pensar en el deseo es soñar. Pensar desde es crear. Aquí es precisamente donde se cumple la ley de asunción. Porque cuando asumes un nuevo estado con facilidad y constancia, el mundo empieza a responder. No mágicamente, sino inevitablemente. Las situaciones se organizan solas. Aparecen personas, los obstáculos desaparecen y todo parece suceder naturalmente. Pero no fue el mundo el que cambió, fuiste tú quien dejó de reaccionar al reflejo y empezó a apoyar la fuente. Y lo que es más, cuanto más natural sea tu nuevo estado, más rápido responde el mundo, porque el universo no reconoce el esfuerzo, reconoce la vibración. No responde a cuánto deseas, responde a quién eres. Y ser es silencio. Por eso no tiene sentido insistir en técnicas que te generen ansiedad, repetición u obsesión. No se trata de repetirlas 300 veces para tener éxito. Se trata de vivir como alguien que ya lo ha logrado, con tranquilidad, con presencia, con verdad. Y para esto, el momento más poderoso del día es el instante entre la vigilia y el sueño. Ahí, entre lo consciente y lo subconsciente, se encuentra el portal, la grieta, por la que puedes plantar una nueva identidad sin resistencia. Es en este estado de transición donde la imaginación trabaja con mayor fuerza. Y ahí es donde entra la práctica. Cada noche, antes de dormir, elige una escena sencilla que represente el fin alcanzado. Algo breve, vívido y emocionalmente real. Quizás sea un abrazo, una frase, un paisaje, pero hazlo real dentro de ti. No observes la escena desde afuera. Entra en ella, siéntela, habita en ella y duérmete en ese estado. Porque cuando el cuerpo duerme, el nuevo estado permanece y el subconsciente, como tierra fértil, comienza a organizar todo para que pueda florecer. Y no porque lo pidieras, sino porque lo asumiste. Pero ten cuidado, a lo largo del día, la prueba continúa. Te encontrarás con personas viejas, situaciones repetidas, malas noticias, y todo esto intentará hacerte retroceder. Intentará convencerte de que nada ha cambiado. Y en esos momentos tienes dos opciones. O reaccionar y volver a lo viejo, o recordar y permanecer en lo nuevo. Este recuerdo es un acto de fidelidad. Fidelidad a tu nueva identidad, a tu nuevo hogar interior. Es como proteger una semilla plantada. No cavas todos los días para ver si germina. Confías, riegas, esperas y un día germina. A ti te pasa lo mismo. No necesitas perseguirla, solo necesitas cuidarla. Y cuanto más fiel seas al nuevo estado, menos esfuerzo harás, porque todo empieza a girar a tu favor, sin drama, sin espectáculo, solo fluidez. La realidad cambia cuando cambia la identidad, y el mundo cede cuando dejas de resistirte. Este es el punto donde todo encaja. Entiendes que nunca necesitaste permiso, que no dependes de la suerte, que ya no esperas a que llegue lo nuevo, porque ya estás en él. Te has convertido en el reflejo, te has convertido en la fuente, y cuando eso sucede, todo el mundo lo reconoce. Pero hay algo que casi nadie te dice. Incluso cuando todo cambia por dentro, el mundo exterior puede tardar un tiempo en adaptarse. Y es precisamente en este intervalo, cuando la mayoría de la gente se da por vencida,
Es cuando empiezas a apoyar el nuevo estado, pero aún no ves ninguna prueba. Es cuando ya has comprendido todo lo que hemos hablado aquí, pero en el fondo sigues sintiéndote inseguro. Es en este intervalo cuando mucha gente vuelve a lo viejo, vuelve al miedo, vuelve al control, vuelve a la duda. Pero tú ya no tienes por qué caer en esta trampa, porque ahora lo sabes. Sabes que el silencio entre el nuevo estado y el reflejo externo es solo un periodo de gestación, que lo invisible ya se está organizando, que la realidad, incluso cuando parece quieta, se está plegando a lo que apoyas. Es como una estrella que explota en el espacio. Su luz solo llega a la Tierra años después, pero la explosión ya ocurrió, y a ti te pasa lo mismo. La nueva versión de ti mismo ya se ha creado, ya existe, ya vibra. Está en camino hacia tú ahora, y todo lo que necesitas hacer es permanecer en tu interior. No importa lo que el mundo te muestre, no reacciones, permanece, porque la realidad que ves sigue siendo un reflejo, y tú no eres el reflejo, eres la fuente. Si este video te resonó, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Continuar el viaje. Hay más esperándote, más recordatorios, más claves, más despertares. Así que deja que el próximo video te encuentre. Aparecerá aquí en la pantalla. Y no está ahí por casualidad. Es otro paso en este cambio que ya ha comenzado dentro de ti. Gracias por ver y por ser parte de este viaje transformador. Nos vemos en el próximo video.